a dormir tranquilo, porque estamos cumpliendo con los tiempos tal cual él lo venía pidiendo. Esto es muy emocionante. Nos acompaña una periodista, una gran periodista, está acá con nosotros, Romy Sanelato. Gracias por venir, Romy. Gracias a ustedes por invitarme. Qué lindo tenerte acá, estoy re contenta, de verdad. Para mí es muy importante que hayas venido, teníamos muchas ganas de invitarte, charlar con vos. Sos una colega que para mí es muy inspiradora, es muy importante leerte, aprendí mucho de vos y dije, bueno, si podemos tener un ratito tuyo en este espacio, para mí sería un placer que nos traigas algo de todo lo que investigaste, sabes y te encargas tan profesionalmente de difundir. Gracias, yo no puedo creer estar despierta. No, yo tampoco, pero era el horario. Pero me encanta, es un horario, me parece magnífico y así le dije a Pauli cuando me invitó. The Lonely People son los más fieles escuchas para mí están a la noche. Y me parece que ahora que la radio es más visual, se depuró un poco. Porque yo he laburado la radio a la noche y de repente te llamaba y decía, hola, ¿cómo estás? Hola. Estoy escuchando. Y vos decías, este chabón está roto. Y nosotros un poco también pues estábamos solamente comiendo empanadas. Claro. Pero bueno. Ahora hay que cuidar la forma. Exactamente. Me emocioné. No es mentira, se me fue No para te otro creo, lado. mirá. Cuando estábamos charlando y le pasaste a Pauli que ibas a hablar, me recopó la temática, que es la escena femenina de los 90, que, bueno, obviamente tengo 47 años. Sí, yo estoy muy fascinada con ese tema. De golpe me obsesioné como nunca y lo viví. O sea, está bien que yo era chica, tengo 40 recién cumplidos. Bueno, no tan recién cumplidos. Pero de golpe, no sé qué pasó y fui tomada por el espíritu noventero. Creo que igual estamos en un momento particularmente de revival. Y yo escribí un libro que se llama Brilla la luz para ellas, que es una historia de las mujeres en el rock, y es como de 1960. Y hubo durante mucho tiempo, hasta el 2020, estuve obsesionada con los 60 y los 70. Y ahora algo pasó que solté y estoy full 90 y no puedo parar de escuchar y de leer y de volver a meterme en eso. Para mí es la mejor época. Es la mejor. Pero bueno, no sé. A mí me lleva el corazón. No sos muy un poco. objetivo vos igual. No, pero para mí a nivel producción musical, o sea, no producción de perillas, sino lo que se produjo en esa década, para mí es inigualable. Para mí es la última gran década, pero no sé qué pensarás vos. Y yo no sé, también los 80 digamos que fue la explosión y de golpe había una cantidad de bandas y de sonidos. Tiene los 80. Sí, sí. Le compite fuertemente. Pero bueno, los que vivimos los 90 me parece que es muy difícil superarlo. Bueno, escena de mujeres, escena femenina. Arrancá por donde quieras, nosotros te vamos siguiendo y vamos peloteando si querés, porque es muy amplio, muy lindo. Bueno, para mí es una época dorada para las mujeres y creo que tiene que ver también con todo lo que pasó en los 70. Y yo voy a hablar específicamente del punk y del punk de Riot Girl, del grunge obviamente, de todo eso que ocurre y que los 90 están muy ligados a esos sonidos enojados, de distorsión, de guitarra, de noise. Bueno, pero para mí, antes de empezar, hay que situarse un poquito, ¿no? Y en los 90, ¿qué pasó? No hay que perder de vista que en 1989 fue la caída del muro, en el 91 se terminó la Unión Soviética, en principios de los 90 en Estados Unidos gobernaba Bush, después Clinton. Digo, una época muy conservadora, muy negativa, se suponía. Esa es la época de la generación X. Sí. My Generation, esa es mi generación. De grandes películas inigualables, pero había como un pesimismo fuerte y mucho enojo, creo yo, en la juventud. Se supone que es esa generación que le llaman con la llave colgando del cuello, porque es la primera generación que los dos padre y madre, trabajan y vuelven a la casa y abren la puerta y no hay nada. Entonces, ¿qué haces? Y bueno, me encanta eso. Enchufá la guitarra. Es muy bueno, sí, es verdad. Enchufá la guitarra, salís a la yeca. Sí, y a cantar lo que te pasa. A ver si coincidimos en esto. Yo tengo la sensación de que la década se inaugura en 1991 y medio que los 80 también se cierran en 1991, pues ponele que se cierran con Use Your Illusion y con Dangerous de Michael Jackson, pero se abre con todos los discos que salieron ese año, que es el mejor año para sacar discos. Me encanta lo que decís. Y particularmente las mujeres, vamos a arrancar con Hole directo. Para mí hay dos cosas que ocurren en Estados Unidos en simultáneo.
que son las 3 grandes bandas para mí que tienen a mujeres. Una Hole, Sí. la otra es Sonic Youth, la tercera diría el Seven. Sí. Y después vienen las Riot Girl. Es casi en simultáneo, vamos a ahondar un poco. Eso Bien. que se escucha ahí es Violet, que es una canción que pertenece al segundo disco de Hole, que se llama Live Through This, que salió en 1994. El primero, que se llama Pretty on the Inside, es del 91 exactamente. Yo soy fan de Hole, la reivindico como una chica arty reivindica a Yoko Ono, o sea, la amo. Para mí La amo. no se la valora tanto artísticamente, yo creo que por el derrotero que tuvo después de que metió Es un par una- de grandes papeles como actriz, después como que agarran con un derrotero raro, Porque pero los es una discos están buenísimos. bocona, es una bocona. Sí, sí. Y bueno, y lo tiene ganado también. Le ha pasado de todo a esa pobre mujer, pero es una gran letrista y una gran música. Y Para quienes no se metieron todavía en este universo, Sí. empiezan por esta canción. ¿Por dónde te yo empezás? empezaría, sí, por Live Through This, que es el segundo disco que salió en el 94, que tiene esta canción. A ver, Hole ella era muy irreverente, es muy punk, ella, bueno, es un punk grunge, ¿no? A ver, hagamos una cosa, ya que dijiste eso, subile un poquito el volumen, dame 20 segundos. Obvio. Esa voz, ¿no? Como- Que el disco se llame Viví a través de esto en 1994 también es importante. Es muy loco además porque el disco sale una semana después de que su marido muere. Pues vamos a ahondar un poco en eso. Obviamente el disco fue grabado antes. Pero esta canción a mí, que es una canción tremenda, para mí es muy clave porque ella dice, es una mujer enojada y habla sobre los varones. Ujú. Y ella ahí dice, una vez que consiguen lo que quieren, no los viste nunca más, ¿no? Y son canciones que hoy son, digamos, después de Ni Una Menos, después de las revoluciones y después de la explosión de los feminismos, deberían ser reivindicadas y tienen mucho sentido porque son mujeres enojadas. Y al mismo tiempo es una mujer desbordada y súper femenina, porque dentro de su locura, ¿no? Una estética muy naif, border. Yo la amo con locura. Y a la vez muy sexy también. Súper sexy. Y una banda casi enteramente de chicas, ¿no? Porque tiene a Eric, es el guitarrista que siempre fue su ladero en Hole. Y después está Melissa, vos sabés quién es. Melissa Aftermaur. Sí. Exacto. Y él era Eric Erlandson. Que era todas las personas que en los 90 estábamos prendidos en MTV, la adorábamos. Y era también fue bajista de Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, gracias, Que por de- favor. Que de hecho, en el Rumores, antes de Kurt Cobain, su pareja había sido Billy Corgan para... Exactamente. Por boludeces, pero bueno, son todas cosas que van Me encanta. sumando. Bueno, porque todos salieron como en medio del mismo Sí, lugar, ¿no? Crecieron juntos. Entonces, en un momento cuando Nirvana la pega, a Courtney no le gusta tanto eso, ¿no? Se suponía que ella era la estrella y de golpe, cada vez que iba, todo el mundo estaba fanatizado con Nirvana y Nirvana despegó a un nivel. Bueno, acabo de decir quién era el marido, pero todo el Sí, mundo sabe. se sabe. No hay problema con eso. Mira, ahí está la imagen de cuando... Exacto. Sí. Porque para mí, un poco que la década se rompe ahí, ¿no? Eso fue en el 5 de abril de 1994 y ahí está otro ícono para nosotras, que es Ruth Infarinato. Sí. Que Dios la tenga en la gloria. En Miami creo que la tiene, ¿eh? Creo que la tiene en Miami. Sí, sí. Yo pensé que vivía en Santiago de Chile, o en un momento vivió en Chile, no sé, flasheé. Creo que bien Estados Está Unidos. muy bien, bueno, que esté bien, donde Sí, sea que esté. está bien. Un ícono, era como la mina alternativa que todas queríamos ser, yo la adoraba. Pero lo que pasa es que es muy difícil a alguien de la edad de Pauli explicarle qué era MTV para las generaciones nuestras. Porque estabas todo el tiempo mirando eso. Absolutamente todo el tiempo. Y criado, básicamente, por Pero esa si gente. querés te sumo algo que revaloriza, si querés, lo que vos estás trayendo, que es... Tenías MTV, pero también tenías una rock and pop que Exacto. con una cultura extremadamente masculina. Sí. Y de hecho el grunge y todo eso, más allá del discurso de Kurt Cobain y todo lo que sonaba, era muy testosterónico.
Digamos, la música, no sé, yo estoy criado en eso y para mí, digo, más allá del discurso de algunas bandas que me gustaban particularmente, se consumía eso. Digo, te gustaba Pantera, te gustaba Pearl Jam, eran bandas muy masculinas. Después aparecieron algunos personajes que seguramente aparecerán por esta columna. Bueno, pero yo creo que la ira vos la vinculás con lo masculino, pero lo mismo tenía Hole. Hole era súper, en eso alguien puede decir que era masculino, pero porque estaban llenas de bronca y todos los que, menos Pantera, diría que también eran, obviamente Kurt Cobain ni hablar y Eddie Vedder también, personas bastante feministas y bueno, otro día hablamos de cuando vino Nirvana y cuando pasó lo de Calamity Jane, pero que es un temazo. Pero lo mismo podemos decir de Sonic Youth, ¿no? Sonic Youth es una banda de noise que arranca un poquito antes, pero su primer disco, no es su primer disco, pero el disco para mí más importante, que es Go, de 1990. Después Dirt en el 92 y Washing Machine en el 95, que es esa remera que tanto ve la gente en la calle. Sí, esos dos últimos son los discos de cuando firma con Geffen, empujados un poco por el vínculo que tenía Nirvana con Geffen. Exacto. Sí. Es como que aprovechan la oleada del grunge y bueno, se popularizan, pero la figura ahí de Kim Gordon es muy clave, me parece, para toda la estética y el sonido de las mujeres en los 90, porque ella también, súper femenina en el medio de la bola de sonido y del ruido, ella en su biografía dice algo que a mí me gusta mucho, que es como que ella estaba en el medio de la escena con el bajo y se sentía protegida por la bola de ruido que generaba Thurston Moore y Lee Ranaldo. Y Lee Ranaldo, exactamente. Pero al mismo tiempo, en Olimpia, que es un pueblo que estaba en el estado no se movió, muy cerca de Seattle, en el estado de Washington, nace las Bikini Kill. Pero las Bikini Kill no nacen primero como una banda, sino que empiezan a conocerse como escritoras y como lectoras de fanzines. Ahí tenemos una foto que traje de algunos de los primeros fanzines de las Riot Girls. ¿Por qué? Porque a partir de esos fanzines empieza a generarse este movimiento de mujeres revolucionarias, ¿no? Que están cansadas de que cada vez que iban a un show estaban todos los chabones adelante, las manoseaban, se sentían pisoteadas, entonces querían un espacio seguro, ¿no? Ahí ellas, a ver, ¿qué pasa? Una de la cantante y letrista de Bikini Kill, que es Kathleen Hanna, conoce a Toby, que es la batera, una persona espectacular, que tenía un fanzine, y ahí empiezan a leer cosas como muy revolucionarias de lo que les pasa a las mujeres y de cómo organizarse para hacer valer su bronca, su ira, su cuerpo, su vida, ¿no? Lo que ellas empiezan a escuchar es que a todas las pibas le pasaba lo mismo. Todas habían sido manoseadas en un recital, todos habían sufrido abusos. Entonces, bueno, tal vez no somos nosotras el problema, ¿no? Empiezan a juntarse, empiezan a escribirse, se mandan los fanzines por carta, se arma como una comunidad por correo. Bueno, era una manera hermosa de comunicar. Acá pasaba también y era realmente muy, muy lindo. Digo, ver. Exacto. Te comprabas una revista en el 91, Exacto. Una Madhouse, y te encontrabas a Boom Boom Kid, al Necro, buscando material de bandas. Algo que está bueno con respecto a esto que vos estás diciendo es que lo que pasaba antes, a fines de los 80, ponele que estaba Guns N' Roses, Motley Crue, Poison. Digo, era una cultura donde la mujer era 100% un objeto. 100% un objeto. Sí. Si bien Kurt Cobain te podía abrir la puerta con otro discurso y demás, o inclusive Michael Stipe cuando explota R.E.M., acá empezaba a abrirse un terreno para otra cosa diferente, ¿no? Sí, era súper contestataria, se escribían en el cuerpo frases que decían puta, objeto, palabras muy fuertes, que era como ellas sentían que eran leídas, ¿no? Claro. Entonces lo exponían para generar una confrontación, para hacer lugar a las mujeres en la parte de adelante de los shows y para cantarle a los tipos lo que ellas vivían y lo que ellas pensaban. Esa canción que estaba sonando recién, que es como el gran hit de Bikini Kill, que se llama Rebel Girl, es del segundo disco que se llama
Pussy Whipped del 93. Que es hermoso porque es como una oda, es como que ella ve en la universidad a una piba que le parece preciosa y dice, es tan única, es tan personal, tiene el pelo de colores, yo quiero ser su amiga, ella es mi rebelde, o sea, cada vez que la nombro siento la revolución, dice, ¿no? Como una oda de amor a tu amiga, cualquier piba se siente identificada con eso y es una canción que sigue sonando. Cuando vinieron hace muy poco que tocaron en el Complejo C, yo no lo podía creer la cantidad de pibitas jóvenes que se sabían todas las canciones y saltaban y había hasta niñas. Es que hoy Kathleen Hanna hoy ya es un ícono muy total. grande por Le Tigre, por todo el libro que sacó. Digo, tiene como muchas cosas. Los libros que sacaron, ya son mujeres grandes, sacaron autografías que son hermosas. Sí. Bueno, que se acaba de traducir al español el libro de ella, que se llama Rebel Girl, de hecho. Todavía no lo leí, pero está ahí recién salido. Pero bueno, un poco en ese contexto también está Kim Deal con The Breeders, que saca Cannonball en el 93, no sé, PJ Harvey, Tragic Kingdom de No Doubt, que sale en el 95, que también era como una estética, lo mismo, como una mujer hermosa, pero a la vez masculina, o con una fuerza como de pibe, ¿viste? Sí, liderando. Ni hablar que liderando, pero de golpe hasta esos momentos eran o muy punk, digamos, que era casi como un disfraz, y no había esto de una piba casi como un pibe enojada, ¿viste? Sí. Y logró que el mainstream la acepte, porque Bikini Kill, por ejemplo, nunca fue aceptado por el mainstream. Tampoco quiso, porque hubiera podido. Sí, o Sonic Youth tocó un poquito y se fue. Exacto. Porque no era tan... Pero ponele que te pido que vayamos para Argentina, más o menos en esa época. Sí. Hagámoslo. Porque me gusta mucho lo que pasaba acá, porque ahí ya me tocás de que las pude ver en vivo. Obvio. Entonces me gusta eso, como empezar a charlar de esas personas que estaban acá. Bueno, dale, vayamos. Para mí, la primera banda que se siente muy influenciada por eso, específicamente por Sonic Youth, es Suárez, ¿no? Rosario Blefari, que era la líder de Suárez, junto con la banda, que fue como icónica en los 90, me parece que plasman algo de eso, de ese sonido medio roto, distorsionado, como esta canción que es Morirían, es preciosa, el video es genial. Viene, ¿no? Como una canción como muy tranqui, de golpe, ¿no? Como que se rompe todo en una distorsión y era algo como, ¿qué es eso? No tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo. No, de hecho Suárez, la obra de Rosario particularmente, y la figura de Rosario es una figura que crece con el tiempo. Exacto. En esa época no es que era una banda popular Suárez, era una banda muy chica, muy de nicho, que no es que llenaba lugares, pero era una banda que se sabía que era una banda hermosa, digamos. Exacto, y esto pertenece a Hora de No Ver, que es su primer disco, que es para mí mi preferido, que además también todo esto del do it yourself, de mandarte cartas, de hacer las cosas, como la tapa es una camisa donde ella le borda la palabra Suárez como si fuera la etiqueta y le saca una foto, y todo eso de recortar y pegar, que es muy de esa época, toda la cadena de producción es del artista, ¿no? Sí. Claro. Eso es muy clave, además del sonido. Y esta idea que viene un poco del punk, de medio que cualquiera puede cantar, cualquiera puede tener una banda, digo, y eso es clave también en estas músicas de los 90 que estamos hablando. Sí, sin duda. Me gustan las imágenes que trajiste. Gracias. Metemos viaje en el tiempo con esto, ¿eh? Sí, bueno, mal. Además me encanta estar pasando esto acá. Sí. Hora de No Ver es del 94. En ese mismo momento sale Traca Traca de El Otro Yo. Bueno, ahí yo no sabía si mencionártelo o no, Obvio. pero María Fernanda laburó mucho con Rosario, hicieron Mucho. obras de teatro. Yo sé que con la película ya terminada, Sí, obviamente... es muy difícil hablar de eso en este momento. Sí. Pero en ese momento del Otro Yo, me parece que si vos eras una piba que querías tocar y ibas a ver al Otro Yo, te interesaba el Otro Yo. Sí, y María Fernanda era una referenta. Total. Yo siempre lo digo, cada vez que yo salía al recreo en Neuquén, yo soy de Neuquén, y era como todas estaban vestidas como María Fernanda. En ese sentido, ella fue una referenta muy grande y yo creo que hay muchísimas chicas que han tocado el bajo gracias a ella.
Y también en ese momento aparece Mata Violeta, que es la banda de Erika García de Flopa. Sí. Muy retro esto, pero a mí me encanta ese dato, ¿no? Porque Erika García empieza a hacer un trío de chicas de punk. Y ahí está Flopa, que... Flopa Lestani. Flopa Lestani, que en ese momento uno no podría imaginarse, en realidad sí, cantando punk, pero... porque también es brava. Pero bueno, Erika García sale de ahí, que después es una mina muy importante en los 90, porque los discos de Erika García rotaban y fueron himnos, no sé, Positiva era un tema que no paraba de sonar en todos lados. ¿Está todo muy bien o está todo como el orto? O está todo como el orto, tal cual. Pero bueno, un poco vinculando a todas las Riot Girls, yo creo que, aunque ellas no se definen así, las que fueron más influenciadas fueron las She-Devils. Inevitablemente. Para mí, sin duda. Las She-Devils se conocen también a fines de los 80. She-Devils está compuesto por Pat Pietrafiesa y Pila Zombie. Tuvieron distintos, bueno, primero Lula, un batero, y ahora está Inés, hace ya muchos años. Y Dios, amo esta canción. Esa canción se llama Baby. Es una canción, ellas tocaron mucho antes de grabar sus primeras grabaciones. Se escucha, no tenemos el mejor audio, aclaremos eso, pero No, bueno. claro, porque esto es algo muy casero que grabaron en su casa. Hermoso. Me da mucha curiosidad qué tanto te costó conseguir este material. Esto está en YouTube. Ah, está en YouTube. Gracias Perfecto. a Dios. Patricia venía de Cadáveres, Cadáveres de Niños, Cadáveres con Marcelo Pocavida. Exacto. Ya era ya muy importante ella. Ella era muy importante en el punk y ella tenía el fanzine que era Resistencia. Y ese fanzine, lo mismo, no solo eran discusiones políticas, sino leí un libro de, no sé, Judith Butler, entonces te traducía qué era lo que ella había entendido de eso, y entonces era mucho contenido político, no solo era estético. Eso es lo que más me interesa a mí de esta época, de que no era simplemente estoy tocando un sonido que es el sonido actual que mi generación está. No, había mucho contenido político, mucho pensamiento en torno a por qué la generación X cree que no hay futuro, por qué. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hace poco las entrevisté, yo tengo ahí voy a hacer este chivo. Sí, claro. Un ciclo de entrevistas de músicas en YouTube que se llama Ruido y Sentimiento, y las entrevisté hace muy poquito, todavía no salió, y ahí me contaba Pila y me decía que cuando ella lee Resistencia, la vida le cambió, porque ahí ella, por ejemplo, decía, hasta ese momento se hablaba de los aborígenes o cosas así, y Pila dice los pueblos originarios, a quienes se les arrebataron sus... Claro. Dice, y eso me rompió la cabeza, o hablaba de vegetarianismo, o hablaba de los edictos policiales, que fueron las grandes luchas de Pat. Ahí está. Esa es mi casa, ahí grabamos en mi casa. Bueno, hay un split en Seven Inch que es me parece de lo más icónico que pasó en los 90, que tengo entendido que hoy es medio pieza de colección, me decía Garba por ahí atrás. Súper. Yo entiendo que lo tengo. ¿En serio? Sí, claro, soy de esa generación. Claro, bueno, eso vale oro. Creo que está la foto por ahí de She-Devils, de eso mismo, que es el disco. Ese disco sale en 1997, que es un split. ¿Qué es un split? En esa época se hacía mucho, que era como un vinilo chiquito donde entraban 3 canciones de un lado y 3 canciones del otro, pero eran con otra banda y eran todas canciones vinculadas a un tema, a un tema político. Entonces, ese disco que sale en el 97, que se llama El aborto ilegal, asesina mi libertad, lo publica She-Devils de un lado y del otro lado Fun People. Que era me parece que era la única banda o la banda más idónea para hacer algo con She-Devil. Bueno, el VHS Fun People, Cuando cae el sol, que se grababa en el Teatro de Arlequines, es con Cadáveres antes, tocando Patricia. El vínculo estuvo siempre. Siempre vivían juntos, vivían en una casona por acá, juntos además. Y el video que vimos antes de Baby, que es una de las canciones de este split, fue grabado en esa casa. A mí eso me encanta porque ellos hablan en el 97 de un tema de que no era abordado, o sea, no era nadie estaba en la agenda pública el aborto. No. Y ellas lo hicieron desde un lugar,
militante, pero casi independientes desde su anarquía, desde lo mucho que habían leído de feministas de acá y de otros lados. Pero el feminismo acá en ese momento, en los 90, era muy académico. Ellas se sentían muy encorsetadas en eso, era como muy institucional, muy académico, de clase media, y ellas venían de otro lugar, mucho más visceral. Visceral, gracias, no me salía esa palabra. Sí, y aparte me parece que abrían la puerta a que hubiera chicas haciendo poco, ponerle que no era algo que fuera tan común antes de esa escena. Exacto, y ellas hicieron un montón de festivales que se llamaban Festival Veladona, donde tocaban solo banda de chicas y no ponían qué bandas eran para que vos fueras, eso a mí me encanta. Increíble. Te decía que había fanzines, que había información sobre esto, lo otro, y bandas de chicas. Y todas las ediciones del festival se llenaba y llegaron a hacerlo en Cemento y en muchos lugares más. Después esa idea creció. Romy, esto porque el tiempo es medio tirano, porque Sí. vamos bastante, pero te quiero preguntar, ¿dónde ves hoy la herencia de todo esto? Sí. Es mucho más amplio esto. Esto es mucho más amplio. Sépanlo. Sí. Sí, y lo tengo acá, ya estaba terminando. Creo que iba a decir, para terminar, que la única banda que sí se reconoce como heredera del Riot Girl fue Sugar Tampax, que vos me la mencionabas. Sí. Que sale en el 2000 y hace muy poco, en diciembre del año pasado, volvió Sol de Francia, hicieron una fecha y se llenó de estas pibas que son su herencia. Y yo creo que yo veo ese enojo, ese desparpajo y esa irreverencia de esas chicas de los 90, sumado con un poco de humor. Esa es la etapa de Sugar Tampax, que es muy provocadora. Adentro es un temazo. Yo lo veo en Las Tusi, lo veo en Dom Chica, lo veo en Kill Flora, lo veo en una banda que se llama Estrella. En Tomates en Verano, que para mí es Suárez en Mar del Plata. En Cata Carpena, en Buenos Vampiros. En Cripta, que es una banda genial. Estoy confundida, que son más grandes, pero las veo igual eso. Lagrimitas, Playa Nudista, Las Vinap, Las Ex de Mendoza. O sea, hay tanto. Y también hay fanzines. Está Archivo 909, Fulana, O sea, vas a cualquier fecha de estas bandas y hay un puesto de fanzine como hay cuando vas a ver a Camionero. Estas bandas lo siguen haciendo y a mí me vuelve loca. Es hermoso. Me acordaba de Sugar Tampax. Imagínate, los pibitos alternativos, estábamos muy enamorados de Sol Furman, la cantante, y tocaban Short Dick Man al principio. Exacto. El primer demo tocaban Don't Wanna Short Dick Man. Exacto. Una banda también divina. Romy, perdón por el tiempo, pero la verdad es que fue espectacular charlar con vos. Re lindo escucharte. Sí, y aparte de aprender tanta datita y irnos un poco de viaje en el tiempo. Y recién pensaba que quizás nos fuimos a los 90 y trajiste 3 o 4 y de repente en estos tiempos nombraste más de 15, 20 bandas de pibas. Sí, y entonces tremendo. de repente uno empieza a encontrar qué importante es visibilizar a aquellas que han hecho todo esto en todo este recorrido siempre para que hoy existan tantas más, ¿no? Exacto, eso me fascina, ver qué toman, cómo lo traducen. Y que se van multiplicando. Exacto. Recomiendo profundamente el libro de Romy, Sí. si me permiten, Brilla la luz para ellas. Vayan a leerlo, yo aprendí mucho. Es un libro para tener, como lo tenés vos, veo ahí, a mano. Un libro para tener a mano, para tener marcado. Me olvidé lo que escribí, entonces. En realidad es eso. Recupera la historia de mujeres y femenidades, músicas, periodistas de rock, managers, trabajadoras de prensa, fotógrafas, técnicas y todas aquellas que pelearon por un lugar en la industria musical. Así que vayan a leerlo, que es muy interesante, se aprende mucho y es muy necesario. Cerramos con Hole. ¿Te parece algún tema de Hole? ¿Qué tenés? ¿Tenés Miss World por ahí seguramente? Estoy pensando en los hits Malibu. ¿O querés Violet? Alguno de Celebrity Skin podríamos, Sí, que es el último y Take creo que Me es el más Over. accesible. Sí, tema. ¿Cómo se llama ese tema? De mi mano bien. Ahí lo tenés seguro, Marto, y si no, pon el que quieras. Sí, todos están bien. Sí. Marto parece preocupado igual. Malibu. Ahí va, Malibu. Hermoso, gracias, Romy. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora bien.